El Plan Nacional de Evangelismo 2020-2025 ya está en acción. El año 2021 ha sido declarado como el año de orar sin cesar por la nación y es el año de la primera estrategia Cada uno gane uno. Todo el pueblo de Dios en toda la nación orando y evangelizando. Infórmate y participa. Eres bienvenido. Del Plan Nacional de Evangelismo 2020 a 2025. Es decir, tenemos 5 años para orar y para trabajar en este Plan Nacional de Evangelismo, que es una iniciativa de Vela. Pero Vela no lo puede hacer solo. O sea, imposible para una iglesia, una agencia de servicio o una denominación pretender alcanzar a toda la nación. Pero si nos unimos en esta visión, con esta iniciativa que nosotros hemos lanzado ya desde hace algún tiempo y que está tomando fuerza, está tomando forma y está empezando a penetrar por todo el territorio nacional, si nos unimos, esto se puede hacer una realidad. Y le damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de compartir esta visión, de ver a México y a América Latina, todo el continente, transformada por el poder del evangelio y su gente viviendo bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Imagínense en ustedes, mis hermanas, lo que podría ser que esta visión llegue realidad, lo que podía pasar en una nación como México si logramos este deseo de nuestro corazón, ver a México transformado por el poder del evangelio y viviendo cada día, viviendo los preceptos, los mandamientos, los estatutos de la palabra de Dios. Será una nación bendecida por Dios, de eso se los puedo asegurar. Todos los mexicanos, todas las familias mexicanas viviendo bajo los principios de la palabra de Dios. Y es como respuesta a la promesa de la palabra de Dios. Allá el profeta Habacuc, ustedes recordarán de él, el profeta desanimado, el profeta, por decirlo, deprimido, frustrado, confundido con la realidad de su contorno en época de liberalidad, en época de destrucción, en época de cautividad. El profeta le pidió a Dios y Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que vivamos de esta manera? El pecado abunda, no se respetan las leyes, la inmoralidad también abunda. No hay temor de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? Y el Señor le responde y dice, Habacuc, te recomiendo que mires a las naciones, contémplalas y quédate asombrado, porque estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Y es cierto, mis hermanos, si logramos esta visión de ver a México transformado por el poder del evangelio y viviendo bajo los principios de la palabra de Dios, les aseguro que aunque vayamos a otros países y les digamos, mire, esta es una nación que es de Dios, que vive para Dios, no nos lo van a creer, pero nosotros sabemos que le vamos a adorar y le vamos a alabar y le vamos a bendecir a Jehová de los ejércitos, porque Él nos va a cumplir esta promesa en México. Nos vamos a asombrar. Y los objetivos, mis queridas hermanas, de este plan, no es solo tener una visión, un sueño, no solamente creer que Dios lo puede hacer, pero los objetivos del Plan Nacional de Evangelismo, en primer lugar, es alcanzar a toda la nación. Por supuesto, nuestras colonias, nuestras ciudades, los pueblos aún no alcanzados, pero es una visión para poder alcanzar el norte, el centro y el sur, que no haya un mexicano que no haya tenido oportunidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar el mensaje del evangelio. Pero para lograr eso, mis queridos hermanos, tenemos otro objetivo, que es desarrollar un movimiento nacional de oración por la nación. Para lograr la visión que les comparto, mis hermanos, necesitamos un mover del Espíritu Santo. Tiene que ser un mover del Espíritu Santo en su pueblo, en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada iglesia. Pero para que haya un mover del Espíritu Santo, necesitamos que haya mucha oración.
Poca oración, poca bendición. Más oración, más bendición. Y yo no voy a hablar mucho de esto porque en un ratito la hermana nos va a compartir sobre, la hermana Linda nos va a compartir sobre de qué se trata este movimiento nacional de oración, del cual ustedes, mis queridas hermanas, son las principales protagonistas. El Espíritu Santo está obrando en ustedes y a través de ustedes para que este movimiento nacional de oración también se transforme en una realidad. Y luego, mis hermanos, para poder lograr esta visión, nuestro compromiso es ayudar a las iglesias en todo el país. Se calcula que existen entre 35,000 a 40,000 iglesias cristianas evangélicas en todo el territorio nacional. Y nuestro compromiso es ayudar a estas más de 35,000 iglesias en todo el país a implementar 5 estrategias que son sencillas, que ya las sabemos cómo hacer. No tenemos que pasar por un proceso burocrático, una estructura. Ya sabemos cómo hacer estas cosas, pero la idea es multiplicar la obediencia de cada creyente para implementarlas. 5 estrategias del Plan Nacional de Evangelismo. La primera estrategia, mis hermanas, es lo que nosotros le llamamos cada uno ganando a uno. Es decir, cada creyente ganando a una persona que no conoce a Cristo. El esposo cristiano ganando a otra persona, a otro esposo que no conoce a Cristo. Cada uno ganando a uno. Evangelismo personal, buscando oportunidades, creyéndole a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, revélame. ¿A quién puedo yo testificar durante este tiempo del Plan Nacional de Evangelismo? Dame un nombre, dame un contacto, edifica un puente, que me des la oportunidad para hacerlo. Evangelismo personal, individual, porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de testificar de Cristo. Y luego la segunda estrategia es lo que le llamamos evangelismo familiar o de familia. Cada una gane a una. Cada familia ganando a otra familia. Imagínense ustedes los miles y miles y prácticamente millones de hombres cristianos, de esposos cristianos, que estén orando por esposos que no conocen a Cristo y se relacionen con ellos para multiplicar familias cristianas. La esposa cristiana orando por una esposa no cristiana. Los niños cristianos orando por niños no cristianos. Ganando una familia cristiana a otra familia para el reino de Dios. Y luego en tercer lugar, la tercera estrategia, cada una plantando una. Es decir, una multiplicación geográfica de nuevas iglesias por todo el país. Es increíble que después de casi 150 años de historia de la Iglesia Cristiana Evangélica en México, todavía hay decenas de miles de colonias, hay centenares de pueblos, de lugares donde no hay una presencia del evangelio, donde no se ha distribuido un tratado evangélico, no se ha presentado una película cristiana evangélica, no se ha predicado el evangelio. Y entonces ha llegado el momento en que esas 35,000 o 40,000 iglesias se reproduzcan y le crean al Señor que en 5 años, del 2020 al 2025, podamos reproducirnos y establecer nuevas iglesias. Creo que será una gran bendición para México. Luego, la cuarta estrategia. Si vamos a tener multiplicación de discípulos, nuevos creyentes, vamos a tener multiplicación de nuevas familias cristianas y vamos a tener multiplicación geográfica de iglesias, entonces lo lógico es pensar que necesitamos más pastores. Y hermanos, no hay seminario, no hay instituto. Ellos se están esforzando para entrenar ministros de la palabra de Dios, pero no van a poder entrenarlos de la manera que se van a necesitar. Y por eso necesitamos desarrollar lo que le llamamos una cultura de discipulado, que cada pastor pueda modelar a su iglesia de cómo se puede formar a otro pastor, discipulando
a hombres y mujeres que tengan el potencial de ejercitar ese ministerio del pastorado. Así que una multiplicación de nuevos líderes llamados al pastorado. La quinta estrategia que es que cumplamos con la gran comisión y que cada iglesia envíe por lo menos a un misionero a algún lugar alcanzado, algún pueblito, algún idioma, alguna región del mundo. En México hay muchas todavía grupos indígenas que necesitan el evangelio, pero en otras partes del mundo hay pueblos también aún no alcanzados, que Dios levante misioneros transculturales y que puedan ir a esos lugares a llevar el mensaje del evangelio. Una multiplicación de misioneros y misiones para establecer el reino de Dios. Mis queridas hermanas, esto es posible, no es complicado. Este es el llamado de Dios. Es lo que la razón para la cual el Señor Jesús estableció la iglesia cristiana evangélica, para que podamos nosotros predicar el evangelio a toda criatura y hagamos discípulos de todas las naciones. Plan Nacional de Evangelismo 2020-2025 es una iniciativa de vela para toda la Iglesia Evangélica Mexicana. Para cualquier información sobre el Plan Nacional de Evangelismo, infórmate y participa. Contáctanos, infórmate y participa. Ahí están nuestras direcciones y también en los comentarios puedes dejarnos tus dudas, cualquier cosa en lo que te podamos servir. Infórmate y participa. Puedes buscarnos en nuestras direcciones que ves ahí y estamos para servirte. Plan Nacional de Evangelismo. Dios te bendiga.